buenos días, queridos estudiantes. Reciban mi afectuoso saludo. Soy la profesora Juliana Neira de la Cruz, docente del curso de matemática. Vamos a continuar con el desarrollo de lógica proposicional y hoy trabajaremos el siguiente tema: conectores lógicos y tablas de verdad. Como propósitos de la clase de hoy tenemos identificar la veracidad de distintas proposiciones lógicas haciendo uso de las tablas de verdad, construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinar si los esquemas moleculares son tautológicos, contradictorios o consistentes. Vamos a empezar recordando algunos conceptos de la clase anterior, como enunciados y proposiciones. Tenemos los siguientes ejemplos. Él es un estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, es enunciado. Auxilio, enunciado. Hoy es sábado, proposición. Deténgase, enunciado. Buenos días, enunciado. Es decir, una proposición es un enunciado cuando podemos establecerle también un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Ejemplo, Dolly fue la primera oveja clonada. El átomo es una molécula. Las proposiciones pueden ser simples o atómicas, son aquellas que carecen de conector lógico. Por ejemplo, Lima es la capital del Perú. Puede ser compuesta o molecular, aquellas que presentan al menos un conector lógico. Por ejemplo, hace calor o hace frío. Aquí tenemos los conectores lógicos u operadores lógicos, como la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y la negación. Proposiciones compuestas o moleculares. Veamos su simbología. Hoy no es lunes, se representa como no P. Rosario jugó aunque estuvo lesionada, sería la proposición P y Q. Llegué tarde porque el carro se malogró, sería la proposición Q entonces P. Muy bien, hasta aquí vimos en la clase anterior. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos un texto que lo voy a leer y del cual vamos a poder determinar cuáles son las proposiciones simples y cuáles son los operadores o conectores lógicos presentes. Si Pedro Páramo es un muerto y es un personaje de novela, y Pedro Páramo es reconocido en México y en el mundo, entonces hay personajes universales y autores universales. Aquí podemos apreciar 6 proposiciones simples, P, Q, R, S, T y U, que serían las siguientes. Pedro Páramo es un muerto. Primera proposición. Segunda, Pedro Páramo es un personaje de novela. Tercera, Pedro Páramo es reconocido en México. Cuarta, Pedro Páramo es reconocido en el mundo. Quinta, hay personajes universales. Y sexta, hay autores universales. ¿Y cuántos conectores o operadores lógicos tenemos? 2. La conjunción, ahí tenemos el y el si entonces, que sería el conector condicional. Entonces, esta combinación de variables y conectores representaría un esquema molecular. Aquí tenemos ejemplos de esquemas moleculares. Ahora, los paréntesis, los corchetes, las llaves, las barras nos enlazan a estos símbolos y a estos conectores que forman el esquema molecular. Y además nos indica la jerarquía del conector u operador lógico. Para poder elaborar tablas de verdad hay que tener en cuenta un concepto básico. ¿Cuántos valores de verdad voy a considerar? La fórmula es 2 a la n. Donde n vendría a representar el número de proposiciones simples que tiene el esquema molecular. Tablas de verdad. Veamos las tablas básicas, las tablas fundamentales, que son las de los operadores lógicos. Por ejemplo, tenemos la negación, no P. Si su valor es verdadero, la negación sería falso. Si es falso, sería verdadero. La conjunción, P y Q. Es verdadero cuando ambos son verdaderos. En el resto de casos sería falso. Disyunción débil. P o Q.
Es falso cuando ambos valores son falsos. En el resto de casos es verdadero. Disyunción fuerte. ¿Cuándo es verdadero? Cuando uno de los dos es verdadero y el otro es falso y viceversa. Condicional, cuando es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en los siguientes casos es verdadero. Bicondicional es verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad. Ahí está manera de resumen, los conectores lógicos, el valor de verdad que le corresponde de acuerdo a las condiciones dadas. Esto lo vamos a practicar más adelante. Tipos de esquemas moleculares. Los esquemas moleculares pueden ser tautológicos, cuando la matriz principal o el conector principal me resulta todo verdadero, se trata de una tautología. Cuando la matriz principal resulta todo falso, se trata de un esquema contradictorio. Y cuando la matriz principal me resulta valores verdaderos y falsos, se trata de un esquema consistente. Muy bien, estudiantes, para una mejor comprensión vamos a practicar todos estos conceptos. Aquí les he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte nos dice indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Veamos el primer ejemplo. 2 más 1 es menor que 2. Esto sería falso. 2 por 4 es igual a 8 sería verdadero. Falso, verdadero, con el conector disyunción me resultaría verdadero. Otro ejemplo. Si 8 es mayor que 9, esto sería falso. 43 a la 0 es igual a 1, esto sería verdadero. Con el condicional, cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, esto me resulta verdadero. Tercer ejemplo. Si 8 es igual a 27, esto sería falso. 49 menos 3, que es 46, es igual a 47, esto sería falso. El conector conjuntivo, si uno es falso y el otro es falso, esto me resulta falso. 5 más 4 es igual a 9, esto sería verdadero. 3 más 7 es igual a 10, esto sería verdadero. Con el conector sí, solo sí, verdadero y verdadero me resulta verdadero. Muy bien. Aquí en el primer ejemplo nos hemos dado cuenta que utilizamos los valores de verdad de acuerdo al conector que se les presenta. Veamos otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, nos están dando un esquema molecular y me dicen que todo ese esquema molecular es falso. Y en base a eso determinar los valores de P, Q, R y S, que son las proposiciones simples presentes. Empezamos. Colocamos todo el esquema molecular. Si me dicen que todo eso es falso, reconozco cuál es el conector principal. En este caso sería la disyunción, el O, y voy a empezar de abajo hacia arriba. Me dicen que toda esta proposición o esquema molecular es falso. Ahora subimos. Para que sea falso con el O, entonces tiene que ser la primera proposición falsa y la segunda también tiene que ser falsa. Para que esta primera parte sea falsa con el conector condicional, solo hay una posibilidad, que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. Para que esto sea falso también de manera análoga con el condicional, la única posibilidad es que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. Seguimos subiendo. Si acá tengo la negación de Q y me ha resultado falso, significa que Q ha tenido que ser verdadero. Si tengo la negación de R y ha resultado verdadero, entonces significa que el valor de R ha tenido que ser falso. Si tengo la negación de S y tengo aquí como resultado falso, entonces significa
que el valor de S es verdadero. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Que el valor de Q, el valor de P es verdadero, el valor de Q es verdadero, el valor de R es falso y el valor de S es verdadero. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Evalúa los siguientes esquemas moleculares e indica si son tautológicos, contradictorios o consistentes. Aquí tenemos un esquema molecular. Vamos a colocarlo. Por ejemplo, tenemos la primera proposición que es P, la segunda proposición que es Q. Y ahí tenemos el no P. Por acá tenemos el no Q. Y acá tenemos el conector principal, que nos va a dar la matriz principal, que es el conector condicional. Y ya tenemos nuestro esquema molecular. Ahora, para saber con cuántos valores de verdad voy a trabajar, aplicamos la fórmula 2 a la n. Donde n, si recordamos, nos indicaría el número de proposiciones simples. En este caso tenemos dos proposiciones simples, que es P y Q, le colocamos 2. Aquí el resultado me resulta 4. Entonces trabajamos con 4 valores de verdad. En la primera columna es mitad verdadero y mitad falso. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso. En la segunda columna también mitad verdadero y mitad falso, pero aquí ya sería pues alternado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora tenemos la negación de P, entonces acá tenemos sus valores, negando, que nos quedaría lo siguiente. Falso, falso, verdadero, verdadero. Negación de Q, tenemos aquí sus valores, entonces me resulta lo siguiente. Falso, verdadero, falso y verdadero. Ahora el condicional. ¿Cuándo solo es falso? En este caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los demás casos sería verdadero. ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos apreciar, aquí tenemos la matriz principal, nos están saliendo valores de verdad y un falso, por lo tanto se trataría de un esquema, sería en este caso consistente. Si la matriz principal, si todo esto hubiera salido verdadero, se trataría de un esquema tautológico. O si todo esto hubiera salido falso, se trataría de un esquema molecular contradictorio. ¿Qué pasaría si en vez de 2 proposiciones hubiéramos tenido 3 proposiciones simples? Aquí pues este 2 se cambiaría por 3 y el resultado hubiera sido 8. Entonces tenemos 8 valores de verdad. Y en la primera columna hubiéramos tenido 4 verdaderos, 4 falsos. En la segunda columna hubiera sido 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. En la tercera columna, que hubiese sido la tercera proposición, por ejemplo R, hubiera sido un verdadero, un falso, un verdadero, un falso y así sucesivamente hasta completar los 8 valores, ¿no? Y se trabaja de manera análoga. Muy bien, estudiantes, espero se haya comprendido esta explicación. Igual vamos a reforzar más adelante estos conocimientos. Y ahora les voy a explicar la ficha de actividades, ¿no? Hay una ficha de actividades que se les ha dejado, en donde tenemos 10 apartados, ¿no? Y en algunos apartados se les pide encontrar el valor de verdad de esos esquemas moleculares, en reconocer cuando un enunciado es una proposición lógica, y en otros casos elaborar las tablas de verdad respectivas. ¿Sí? Espero pues que no tengan ninguna dificultad. Recordarles que si es que no tienen impresora, pueden transcribir a su cuaderno estos ejercicios. Muy bien, espero que todo haya quedado comprendido. Nos vemos la próxima clase.
Hasta luego.